Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. Hola, muy buenos días a todas y a todos. La iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del TEC de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre los grandes retos de la ONU en sus 75 años. La iniciativa ODS en el TEC tiene como misión contribuir a movilizar el talento y recursos para que el Tecnológico de Monterrey participe en la generación de soluciones concretas a favor de la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México y en el mundo, y además ser líder en la materia. Sin lugar a dudas, el COVID-19 ha limitado la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como de múltiples tareas de diversos organismos internacionales, convirtiéndose en retos sumamente importantes para la humanidad. Por ello, hoy nos encontramos aquí para analizar, reconocer, delinear los grandes retos que tiene hoy en día la Organización de las Naciones Unidas en sus 75 años de formación. Es importante destacar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible delineados y establecidos por Naciones Unidas en septiembre del 2015 son una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la inclusión y prosperidad de todas y todas. Estos 17 objetivos, con sus 169 metas específicas, constituyen una agenda integral y multisectorial donde deben participar los gobiernos, estados, empresas, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y las universidades. Sin duda, las alianzas multiactor son clave para lograr su cumplimiento y no dejar a nadie atrás. Ahora bien, para iniciar esta conversación, vamos a dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Empezaré a presentarlos y haré una breve reseña de cada uno de ellos. Damos la bienvenida a la maestra Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es maestra en sostenibilidad por la Universidad de Harvard y desde diciembre del 2018 se encuentra al frente de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Cancillería, donde impulsa una agenda de política exterior multilateral y feminista. Es encargada de alinear la estrategia de impulso global para lograr la atracción de inversiones y la promoción económica de México en el exterior. Y en representación de México asumió la presidencia de la primera asamblea del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos ONU Habitat de 2019 al 2023. En segundo lugar, damos la bienvenida al señor Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México, quien es maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Sorbona Nueva en París, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana desde agosto del 2016. Previamente fungió como director del Centro de Información de Naciones Unidas en Río de Janeiro, en Brasil. Adicionalmente, damos la bienvenida a la maestra Guadalupe González González, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien es internacionalista y analista política mexicana egresada del Colegio de México, la London School of Economics and Political Science y de la Universidad de California en San Diego. Actualmente es profesora investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales en el COLMEX, directora fundadora del Proyecto de Opinión Pública y Política Exterior Las Américas y el Mundo de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE y socia fundadora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEX. Seguimos y damos la bienvenida al doctor Rafael Fernández de Castro, del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de San Diego, California, quien es maestro en políticas públicas en la Escuela Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin y es doctor en ciencia política en la Universidad de Georgetown. Adicionalmente, es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos y profesor en la School of Global Policy and Strategy de la Universidad de California en San Diego. Es fundador y fue director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Y bueno, para terminar,
Cedo la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien es diplomático de carrera y quien ha impulsado la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y quien actualmente es coordinador de la iniciativa de los ODS en el Tecnológico de Monterrey y co-coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, en México. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Adelante, embajador. Gracias, María Julia. Muy bienvenidas a todos, especialmente a nuestros muy distinguidos panelistas para esta discusión sobre el futuro de las Naciones Unidas en sus 75 años. Me da particular gusto darle la bienvenida a mi amigo, el embajador de Italia, Luigi De Chiara, a quien estoy viendo aquí entre los asistentes. Sin más, voy a contarles un poco cómo es la mecánica de este webinar. Le voy a dar la palabra en una ronda inicial a cada uno de nuestros 4 ponentes para que pues expresen sus puntos de vista sobre cómo ven las Naciones Unidas en los 75 años, los retos que enfrenta la organización en los próximos años, la política exterior de México en este sentido. Y después vamos a provocar algún debate entre nuestros 4 panelistas, todos de muy alto nivel. Al final abriremos el foro para ustedes, para las personas, estudiantes que quieran hacer preguntas a nuestros distinguidos panelistas. Mi consejo como profesores, aprovéchenlos porque este es un panel realmente de grandes especialistas que tenemos el honor de recibir hoy en el TEC de Monterrey. Nuestra primera ponente es la subsecretaria Marta Delgado, quien pues se ha distinguido por lanzar esta política exterior feminista en la Secretaría de Relaciones Exteriores y además ha encabezado pues todo el esfuerzo de México para llevar el tema del COVID a la Asamblea General de la ONU. México propuso esta resolución, la más votada y copatrocinada en la historia, muy exitosa. Habrá una Asamblea Especial de la ONU sobre este tema. Y señora subsecretaria, pues yo creo que también muchos nos gustaría saber qué piensa usted de cómo ve el ingreso próximo de México al Consejo de Seguridad para estar ahí como miembro permanente los próximos 2 años. Le doy con todo gusto la palabra y nuevamente bienvenida. Querido embajador Luis Cabañas, muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar también al señor Giancarlo Zuma, al doctor Fernández de Castro, por supuesto a la maestra Guadalupe González, a nuestra moderadora María Julia Martínez y a los alumnos y alumnas, académicas, investigadores, todo el público en general que está interesado en el futuro y los retos que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas, que hoy nos acompañan estudiantes del TEC de Monterrey. Muy buenos días. Esta es una invitación muy importante del Centro de Información de las Naciones Unidas, que nos invitó también a este panel donde analizamos el futuro de la ONU a los 75 años de existencia, por lo que también apreciamos mucho la convocatoria que hace el centro. Este evento con el TEC de Monterrey nos permite compartir, como decía el embajador Ruiz Cabañas, algunas reflexiones sobre 2 temas particularmente relevantes para la política exterior de México, como son los retos que enfrenta la ONU y también nuestra propia participación a partir de enero del año 2021 en el Consejo de Seguridad. Para México, a 75 años de creación de las Naciones Unidas, el multilateralismo sigue siendo una de las herramientas más eficaces con las que contamos para hacer frente a los problemas globales en un contexto internacional que se está caracterizando últimamente por visiones unilateralistas, nacionalistas, en donde se estaban agudizando las brechas entre y al interior de los países. Hoy el reto que nos presenta esta pandemia de salud en el mundo ha hecho revalorizar el trabajo multilateral. México siempre ha sido un país que apoya el multilateralismo y la promoción de la construcción de un orden internacional sustentado en el multilateralismo, en el derecho internacional, en el diálogo, en la cooperación entre los países. En materia de esta coyuntura que tenemos,
como la actual, en donde se ha hecho tan evidente la necesidad de la solidaridad, de la organización y de la cooperación internacional, como también el embajador Ruiz Cabañas ya mencionó. México presentó en abril la resolución 74274 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada La cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, vacunas y otros equipos médicos para hacer frente al COVID. Y esta se adoptó por unanimidad con el compatrocinio de 179 países. Es un claro ejemplo de cómo la cooperación y la solidaridad entre los pueblos es una aspiración global y precisamente las Naciones Unidas sirven para este propósito. Aquí se trata de que todos estos tratamientos, métodos de diagnóstico, vacunas, candidatas, sean accesibles de manera universal y equitativa en el mundo. México también ha hecho un trabajo para participar dentro de las iniciativas multilaterales para acceder a vacunas, por ejemplo. México es el primer país de América Latina y el Caribe que forma parte de la CEPI, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias. México forma hoy parte del consejo directivo de esta organización y también hemos participado muy activamente en una cumbre global de vacunas que organiza la Alianza Mundial para las Vacunas, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, y que han configurado un acelerador para el acceso a las herramientas contra la COVID-19. Este acelerador es muy interesante, es un acelerador que permite aterrizar las ideas, estas aspiraciones realmente de acceder de manera equitativa y justa a todas estos posibles soluciones a la pandemia. Se discuten, se analizan, se fondean y se distribuyen desde un mecanismo multilateral, que es este acelerador. Nosotros hemos confirmado nuestra participación en este que se llama ACTA y somos además, como país, uno de los miembros de los 36 miembros de su junta directiva en este mecanismo. Solo participan 2 países de América Latina, entre ellos México. Además, hemos sido muy entusiastas colaboradores, contribuyentes del COVAX Facility. Este es un fondo, una plataforma que ha integrado 18 vacunas candidatas contra el SARS-CoV-2 de más de 100 países del mundo y que lo que está organizando es que los países desarrollados puedan tener precios más altos, los de ingresos medios como México y de los rentas bajas, más bajos precios para distribuir la carga y también el riesgo de la inversión de las vacunas. En este mecanismo, México participa en la versión opcional, podemos escoger de las vacunas candidatas que se vayan proponiendo, pero participamos con el número máximo de acceso, que es el 20% de vacunas para la población de México. Esto es una apuesta importante porque cuando hablamos de que un país apuesta por el multilateralismo, no solo se trata de nuestras declaraciones políticas o las resoluciones. Se trata de dónde pone la intención un país y en este caso el COVAX es el mecanismo multilateral que refrenda nuestro compromiso con esta forma de distribución equitativa, universal y justa de, en este caso, este bien que debe considerarse un bien público universal como son las vacunas. A veces pensamos que la cooperación internacional, el multilateralismo son temas de afuera, del exterior, son temas lejanos, pero hoy más que nunca podemos mostrar que tienen un impacto directo. Este tendrá un impacto directo sobre la posibilidad de tener salud, de reducir el número de muertes y, por supuesto, de acelerar la recuperación económica que necesita el país. Hay una encuesta que se llama El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, y es una encuesta muy significativa que el secretario Guterres lanzó para conocer en realidad la población, los ciudadanos, qué piensan de lo que tienen que hacer las Naciones Unidas en sus países. Esta consulta recibió más de 1 millón de respuestas de todo el mundo.
Y algunos datos que quiero compartir con ustedes hoy son los siguientes. Más del 87% de los que respondieron la encuesta, o sea, el millón de personas que participaron, cree que la cooperación global es vital para hacer frente a los desafíos de la humanidad. El 74%, o sea, casi 3/4 partes, ven a las Naciones Unidas como una entidad que es esencial para abordar los futuros desafíos de todos los países, incluso del planeta en sí mismo, la existencia de estos equilibrios planetarios, ya desde un punto de vista más ecosistémico, más de sustentabilidad de la vida en el mundo. Estos resultados son relevantes porque ilustran cómo las perspectivas plasmadas por las personas que participan en este ejercicio coinciden también con las prioridades de los países, en este caso, pues con la política exterior de nuestro país, México, que se promueve en diferentes organismos multilaterales para que el multilateralismo pueda ser ágil, pueda ser eficaz, oportuno y, por supuesto, que genere impactos tangibles en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. Por último, me gustaría comentar acerca de la participación de México en el Consejo de Seguridad. México en este año pues es muy particular porque ganamos las candidaturas a los 3 más grandes organismos de Naciones Unidas. Son el Consejo de Seguridad, relevante, el ECOSOC y también en el Consejo de Derechos Humanos. Y esto lo podemos lograr gracias a la participación del país activa en los organismos y también al servicio exterior del país, que es el cuerpo diplomático que representa a nuestro país en el mundo. En los casi 2 años del gobierno del presidente López Obrador y bajo un liderazgo y un mandato que Ebrard, cuando entramos aquí en la subsecretaría, me hizo, necesitamos que más mexicanos estén en las Naciones Unidas y que, bueno, participemos como país en todo cuanto organismo nos interese, ¿no? Entonces, este año, bueno, más bien estos 2 años casi ya, hemos presentado 46 candidaturas de país o a título individual. Es un número muy alto para el periodo de tiempo tan corto, son 2 años, y lo más interesante es que hemos ganado todas y cada una de ellas. La última fue la de Leticia Bonifaz, la doctora Bonifaz en la CEDAW, y hoy también tenemos otras 2 mujeres compitiendo. Una de ellas es la embajadora Socorro Flores para la Corte Penal Internacional. Entonces, nosotros tenemos este espíritu de contribuir y también posicionar, colocar y darle voz a mexicanos y roles a mexicanos dentro de las agencias y de las naciones, los organismos de Naciones Unidas. En el bienio 2021 será la primera vez en la historia que México participe simultáneamente en estos 3 organismos, Consejo de Seguridad, ECOSOC y Consejo de Derechos Humanos. El regreso de nuestro país al Consejo de Seguridad se inició la intención en la administración anterior, pudimos además ganarlo con bastante pues, consenso de las Naciones Unidas este año y es una gran oportunidad para dar una expresión de el dinamismo de la política de México afuera y también para poder establecer cuáles son los principios que México ha mantenido a lo largo de su historia, defender nuestros intereses, pero también aportar para mejorar pues las causas en las que creemos que son derivadas de nuestro compromiso con las mujeres, el medio ambiente, todas estas agendas que las Naciones Unidas tienen, aparte de su tradicional enfoque de paz y seguridad que dio creación a las Naciones Unidas y a ese Consejo. Nosotros queremos contribuir como país en el Consejo de Seguridad a estas posiciones que son novedosas, que son equilibradas, impulsar de manera transversal la solución pacífica de conflictos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el enfoque de igualdad de género. Obviamente estamos interesados también en un control más estricto del flujo de armas pequeñas y ligeras que hoy en México nutren la violencia y los conflictos armados. Creo que me extendí un poco yo, pero quisiera decirles que estamos asumiendo con muchísima responsabilidad también esta participación en el Consejo de Seguridad, de lo cual tendré oportunidad en estos minutos a continuación, adelante, de seguir conversando.
Muchas gracias, subsecretaria, por este panorama tan amplio y tan puntual al mismo tiempo de cosas que México está haciendo en este momento en Naciones Unidas. Recojo en especial esta afirmación. El multilateralismo tiene impacto en la vida de las personas. El multilateralismo no es algo alejado de que solamente le importa a los diplomáticos del mundo, sino es algo que realmente impacta la vida de las personas. Y felicidades por estos logros de que todas las candidaturas han tenido éxito y bueno, pues es muy notable ese éxito. Vamos ahora a darle la palabra a Giancarlo Suma. Estimado Giancarlo, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. Saludo a todos en el panel, a la subsecretaria Marta Delgado, a los otros panelistas. Es un gran gusto estar aquí, es una discusión extremadamente interesante. Y bueno, los 75 años de la ONU. En primer lugar, diría yo que hay que celebrar que la organización llegó a los 75 años. No hay prácticamente precedentes en la historia diplomática mundial de un logro parecido. La ONU ya hasta hoy duró más que todas las tentativas anteriores que ha habido de reorganizar las relaciones internacionales después de grandes conflictos o grandes mudanzas. La paz de Westfalia en 1648, el Congreso de Viena tras las guerras napoleónicas y el Tratado de Paz de Versalles en 1919, cuando se creó la Liga de las Naciones, la organización progenitora de la ONU, pero donde también se lanzaron las semillas de la Segunda Guerra Mundial por los errores hechos en la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, el peor y más destruidor conflicto de la historia humana, los líderes de la época tuvieron esta visión, bajo el liderazgo del entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Bueno, trabajaron juntos para las naciones, los países aliados, las Naciones Unidas que combatieron el nazifascismo, trabajaron para crear la organización que hoy es la ONU. Juntos se comprometieron con la cooperación internacional y el Estado de Derecho. México fue uno de los países fundadores de Naciones Unidas, como sabemos. Había fuertes razones morales para esta elección, pero también razones muy pragmáticas para esto. La necesidad absoluta de crear mecanismos diplomáticos institucionales eficaces para evitar un tercer conflicto global. Este compromiso produjo resultados. Decía ahora Miguel, el embajador Cabañas, que el multilateralismo tiene impacto en la vida de las personas, no es solo algo para los diplomáticos y los funcionarios de la ONU hablaran de eso. Bueno, en primer lugar, hemos evitado colectivamente una tercera guerra mundial. Algo que hoy puede parecer lejano, pienso principalmente a los estudiantes que están mirando este conversatorio, parece hoy cosa de libros de historia, pero no lo era y además no lo es. Estamos con demasiadas armas nucleares todavía por el mundo. Nunca en la historia humana habían pasado tantos años sin un enfrentamiento militar entre las principales potencias. Y esto es un logro espectacular. Eso es un logro de los cuales los Estados miembros pueden estar orgullosos y que todos debemos esforzarnos para preservar cuando siguen, digamos, creciendo los enfrentamientos, las tensiones a nivel global. A lo largo de las décadas, ha habido también otros logros históricos que la ONU ha contribuido a proporcionar. Una serie de tratados, una larga serie de tratados de paz y mantenimiento de la paz y de misiones de mantenimiento de la paz, peacekeepers, los cascos azules. México hace poco, digamos, hace algunos años, volvió a reintegrarse a ese esfuerzo de peacekeeping global. Un gran esfuerzo de descolonización. Hoy, en este año, festejamos celebramos los 75 años de la ONU y, por ejemplo, hace 60 años, en 1960, fue el gran año de la descolonización. En un único año, 1960, 14 diferentes países africanos se volvieron independientes. Que hoy son países soberanos, independientes y miembros a pleno título de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es un esfuerzo
global del cual la ONU fue protagonista fundamental. Todas las normas de derechos humanos y las convenciones para mantenerlos, la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, las nueve convenciones, el triunfo sobre el apartheid, la ayuda humanitaria para salvar la vida de millones de víctimas de conflictos y desastres. Este año el Premio Nobel de la Paz fue concedido al World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, que tiene una de las grandes agencias humanitarias de la ONU. La erradicación de enfermedades, un tema de gran actualidad en este momento. La reducción del hambre, acuerdos históricos para proteger el medio ambiente y al planeta. México ha dado una contribución muy importante a todo eso. Pensamos, por ejemplo, al Tratado de Tlatelolco en 1967 o el Protocolo de Montreal de 1987, que tanto debe al doctor Mario Molina, un gran hijo de este gran país que fallecido desafortunadamente hace pocas semanas. Y más recientemente, en 2015, para hablar de los grandes logros que la ONU ayudó a proporcionar, se firmó a pocas semanas de distancia el acuerdo unánime que creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y también el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Esos dos acuerdos proporcionan una visión inspiradora para el siglo XXI, de un mundo más justo, más respetuoso del medio ambiente, más igualitario, más solidario, de cooperación. Entonces, 2015 fue un año de gran optimismo. Parecía que en aquel entonces que íbamos a entrar en un nuevo periodo de cooperación internacional a otro nivel, un nivel aún más alto, de real esfuerzo multilateral adecuado a los retos del siglo XXI. Se pasaron solo 5 años y ya parece otra época histórica. 2016, como todos sabemos, fue el año del referéndum del Brexit en Gran Bretaña y también de las elecciones del presidente Trump en Estados Unidos. Dos de los países fundadores de la ONU, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hicieron en aquel entonces unas claras elecciones aislacionistas. Esto tuvo consecuencias sobre el mundo global. No faltan estudios académicos y análisis políticos para intentar entender las razones profundas de esta guiñada, digamos, de la situación en la cual nos encontramos hoy. En todos los países, incluso en los más desarrollados, se está profundizando la brecha entre los que se beneficiaron de la globalización, como se dijo, y todos los que sufren la constante erosión de los derechos sociales y la pérdida de empleos decentes. Millones de jóvenes con alto nivel de educación, es la generación más educada de todos los tiempos, se enfrentan a un futuro incierto, mientras que sus padres y abuelos temen perder sus empleos y pensiones. La fe en la democracia está disminuyendo, o eso lo vemos y nos dicen varias encuestas, y que cada vez más personas no se sienten representadas por los gobiernos y los funcionarios elegidos. Hay un sentimiento generalizado de desesperación y miedo. Y es bastante fácil convertir el miedo en odio contra aquellos que son diferentes, vienen de otro país, profesan otra religión, tienen un color de piel diferente. El miedo y el odio son herramientas poderosas en las manos de líderes inescrupulosos. Pero, sin embargo, afirmar mi país primero o mi religión primero no solo es erróneo y peligroso, sino que también es completamente inútil cuando pensamos en los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. La crisis climática, en primer lugar, el colapso de la biodiversidad, la urbanización rápida y caótica, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, flujos migratorios sin precedentes, el recrudecimiento de conflictos armados y de tensiones geopolíticas, y el terrorismo global. Hoy, por ejemplo, es el día, pasaron 5 años de un atentado atroz en París, uno de los tantos de los últimos años. Además, el odio y la polarización se están extendiendo y la desigualdad de género sigue siendo el mayor desafío individual a los derechos humanos en todo el mundo.
En los últimos meses, desde febrero de este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo, la multiplicación de los egoísmos nacionales, las fallas de la cooperación global, los peligros de la pandemia de la desinformación. Y en esto, sin duda, hay que felicitar iniciativas como la de México, de la cual la subsecretaria nos hablaba hace poco, digamos, realmente para intentar crear reglas y sistemas que nos permitan enfrentar la respuesta a la pandemia de forma que sea, digamos, útil para todos y sin que los egoísmos nacionales prevalezcan, porque además eso sería la mala solución. No hay una solución nacional a la pandemia. Ningún país puede responder solo a los impactos y consecuencias de esas megas tendencias y ahora de la pandemia del COVID. Desafíos globales requieren soluciones políticas globales basadas en el trípode fundamental del mandato de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo sostenible y protección de los derechos humanos. Eso es el trípode y eso es, digamos, el reto, el desafío para los próximos años. No sabemos el 75, pero digamos los años que tenemos ahora delante de nosotros. Las respuestas humanitarias ofrecidas por las Naciones Unidas son fundamentales porque ayudan a salvar millones de vidas a cada año, pero no abordan las causas que generan las crisis. Entonces, ¿qué hacer para los próximos años? Seamos claros, todos estamos conscientes que el status quo actual del sistema multilateral que tiene la ONU a su centro no es más sostenible sin una profunda actualización. Hoy, en mi opinión, y digo esto con el sombrero de investigador académico, yo soy también visiting fellow en la London School of Economics, me estoy estudiando, escribiendo sobre esas cosas. Digo, hablo eso más como investigador que como vocero de la ONU, que es mi papel institucional, por el cual he sido nombrado por el secretario general. Pero digo, hay dos problemas de fondo que tienen que ser resueltos para que la ONU esté a la altura de los retos del siglo XXI. Un profundo déficit de confianza y un fuerte retraso en la actualización institucional del sistema. La confianza. Bueno, falta confianza de los ciudadanos en relación a las instituciones nacionales y a la democracia, lo decía antes. Está creciendo la percepción de que los logros económicos y sociales de las últimas décadas han sido distribuidos de forma desigual y que el sistema ha dejado para atrás a muchos, sino a la mayoría. Sin políticas fuertes, valientes, innovadoras para reducir las desigualdades, el objetivo de desarrollo sostenible número 10, no hay cómo resolver este impasse. La desigualdad es un cáncer que corroe el tejido social de las sociedades, aún más que la pobreza. El Brookings Institute en Estados Unidos publicó hace pocos días en ese sentido un estudio iluminador sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de hace 10 días. Ese estudio enseña muy claramente que el presidente electo Joe Biden, que felicitamos por la elección, ganó en 477 condados que representan el 70% del PIB del país, mientras el presidente saliente, Trump, ganó en casi 2.500 condados que representan al 30% del Producto Interno Bruto. Los resultados de las elecciones en Europa nos dicen cosas muy parecidas. Recién cuando hubo, digamos, un crecimiento de movimientos, candidatos, digamos, populistas. Ahora, afuera de esto, hay un déficit de confianza de los países en relación con otros países y en relación con las instituciones multilaterales. La subsecretaria Marta Delgado nos acordaba de esta encuesta global que la ONU condució con más de 1 millón de respuestas. En México hubo una muy buena respuesta también. Exactamente, hay por la opinión pública, la sociedad civil tiene, digamos, muy claro que es necesaria la cooperación internacional, pero lo que hemos visto es que eso no se traduce necesariamente en la acción diplomática, en los mecanismos institucionales del sistema de Naciones Unidas y del sistema multilateral de forma general.
el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual ahora México va a entrar como miembro no permanente, felicidades México por todos esos logros diplomáticos importantes, pero digamos, el Consejo de Seguridad de la ONU no logra más tomar decisiones sobre asuntos cruciales, sobre crisis sustanciales. Pensamos a la guerra civil en Siria, en Yemen, el conflicto en Libia y varios otros. ¿Eso por qué? Porque los miembros permanentes, los P5, volvieron a abusar de su derecho de veto a niveles nunca vistos desde el final de la Guerra Fría. Pero también se multiplicaron los países grandes y pequeños que parecen buscar una especie de multilateralismo a la carte, podemos decir. Esto nos gusta, esto no nos gusta. Este objetivo de desarrollo sostenible nos cae bien, esto y otro lo vamos a ignorar porque tiene implicaciones políticas que preferimos no enfrentar a nivel nacional. Esta recomendación de la ONU está bien, esta otra es inadmisible porque, bueno, perdón, Giancarlo, que te interrumpo. Tengo que terminar. Para poder tener un intercambio de opiniones. No, Sí, estoy realmente, sí, Miguel tiene razón. Perdón, Giancarlo. No, pero realmente en eso quería decir, entonces, ¿qué hacer delante de esta situación? La buena noticia es que esta percepción de dificultad hoy es prevalente, digamos, a nivel global. En la última Asamblea General de la ONU del pasado de septiembre se votó una declaración importante por el compromiso de revitalizar el multilateralismo. Y aquí lanzo entonces la conclusión que espero que podamos después conversar mejor. En un mundo interconectado necesitamos de un multilateralismo en red en el que la familia de Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los blocos comerciales, los países trabajen juntos de manera más estrecha y eficaz. Necesitamos de un multilateralismo inclusivo que se apoye en la sociedad civil, las ciudades, las empresas, las autoridades locales y cada vez más en los jóvenes. Tenemos ahora, y concluyo, dos, digamos, los retos inmediatos. Uno es cómo enfrentaremos ahora la cuestión del COVID-19, la distribución de las vacunas, digamos, la colaboración global con relación a la pandemia. Y después, en un año, a partir de hoy, en noviembre de 2021, tendremos la COP, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, en Gran Bretaña, donde esperamos, y por eso vamos a pelear, vamos a trabajar, los países en este nuevo clima internacional que esperamos se abra ahora, los países deben realmente hacer todo lo posible para que el Acuerdo de París se respete, porque estamos retrasados con relación a todos los compromisos de reducción de emisiones de gases de invernadero y de, por tanto, enfrentamiento del cambio climático. Esos retos que ahora tenemos, COVID y cambio climático, son los que van a determinar cómo será el futuro del sistema multilateral y cómo será la ONU en las próximas décadas. Muchas gracias y perdón por haberme extendido demasiado. Gracias a ti, Giancarlo. Gracias por recordarnos que se están ampliando algunas de las brechas sociales, económicas, el problema permanente todavía estructural de la desigualdad de género y los dos grandes retos que vienen o que permanecen con nosotros, el COVID y la lucha contra el cambio climático. Le damos ahora la palabra a Guadalupe González para que nos dé su perspectiva. Ella acaba de escribir un artículo importante, interesante, sobre el Consejo de Seguridad. Guadalupe, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Le agradezco al TEC, particularmente a Miguel Ruiz Cabañas, el haberme invitado a compartir en esta mesa con gente a la que admiro enormemente mis reflexiones con respecto a un tema que afecta no solamente, digamos, la política internacional, sino la vida cotidiana de las personas, que es el estado del multilateralismo y de la gobernanza global a 75 años de la fundación de las Naciones Unidas. Muchos nos preguntamos, y uno lo ve diariamente en los periódicos, digamos, ¿para qué sirve el multilateralismo? Hay enormes críticas actualmente a las Naciones Unidas, particularmente por el retraso, digamos, frente a la respuesta de una situación de emergencia. Y si uno lee las revistas especializadas y los periódicos, pues se habla mucho, se dice mucho de que el multilateralismo está en crisis.
Y yo quisiera, digamos, poner esto un poco en perspectiva, porque incluso cuando yo terminé mi licenciatura en Relaciones Internacionales a la mediados de los 70s, vivíamos también otra crisis del multilateralismo. Y con lo que quiero decir con esto es que la generación de reglas acordadas y negociadas entre países con intereses distintos nunca ha sido una tarea fácil, siempre ha sido una tarea compleja. Y comparto con Giancarlo el diagnóstico en el sentido de que sí, el multilateralismo está en crisis, está en problemas, pero también ha mostrado ser sumamente resiliente. Incluso el año pasado, eso lo vemos muy claramente, ¿no? Las respuestas, pocas que se hayan dado a nivel de concertación frente a la pandemia, provinieron en gran medida de las Naciones Unidas. Y me parece que a veces tendemos a exagerar las deficiencias y los problemas que enfrentan las Naciones Unidas porque tenemos una mala concepción de qué son las Naciones Unidas. Normalmente pensamos a la Organización de Naciones Unidas como una organización que depende exclusivamente de la actuación de sus órganos políticos de decisión. Y ponemos todo el énfasis en las posiciones de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, eventualmente cada año en lo que se diga o no se diga en la agenda de la Asamblea General, y punto. Es decir, tenemos una pobre visión a nivel de la opinión pública y del público en general de lo que son las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas en realidad son, por un lado, un sistema sumamente complejo, una red de organizaciones internacionales, de mecanismos especializados y subsidiarios, pero no solamente es una amplia red de organizaciones y de mecanismos jurídico multitemático, de reglas acordadas que no son impuestas, esto me parece muy importante, se negocian, y sobre el principio de reciprocidad difusa. ¿Qué quiere decir esto? En las Naciones Unidas es un lugar en donde no vamos a intercambiar al toma y daca. Se va a decidir sobre la base de principios y valores para adoptar prácticas que tendrían una aplicación general. Eso lo hace un animal o una innovación histórica que me parece que no hay que perder de vista en el momento actual. En segundo lugar, creo que también las Naciones Unidas, desde su origen, algo que también se nos olvida, siempre tuvo un mandato original amplio, basado en esta idea, por un lado, de evitar la conflagración mundial, que efectivamente, los escenarios de conflicto interestatal son ahora menores. Sí tenemos otro tipo de conflictos que tienen que ver no con el conflicto entre estados, sino muchas veces con la erosión de las capacidades de los estados, la existencia de estados fallidos, de zonas en donde no hay autoridades políticas fuertes que puedan proveer de orden y de protección a los ciudadanos. Entonces, por un lado está el tema de la paz, que es en donde normalmente ponemos el énfasis, pero en segundo lugar está el tema del desarrollo económico y social. Y lo que yo estoy viendo en el siglo XXI es que el tema del desarrollo económico y social se ha movido hacia el centro de las prioridades del sistema de Naciones Unidas, básicamente en respuesta a las realidades del siglo XXI, en donde en realidad son precisamente las falencias de carácter económico y social las que generan la mayor parte de los problemas. Y además estas falencias, ¿no?, son de carácter transnacional, como resultado precisamente de toda la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, el desarrollo está hoy más que nunca en el centro de la agenda de las Naciones Unidas, pero siempre estuvo ahí. Y en último lugar, digamos no en último lugar, pero el otro tema es el de los derechos humanos. Entonces, dentro de la concepción de Naciones Unidas, y ya no hay que recordar esto, hay la idea de una especie de estado de bienestar mundial, ¿sí? Es decir, no solamente el tema de seguridad colectiva, sino de seguridad humana. Y que esto quizá refleje lo que en su momento fue hacia mediados del 45, un consenso que había venido gestando, un consenso, un contrato social que se gestó en los años 30 en torno al New Deal, ¿sí? Un contrato social en donde hay el Estado y también las organizaciones internacionales tendrían que estar orientadas, ¿no?,
a una visión general del bienestar de las personas. Entonces, recupero esto porque me parece muy importante. Otra de las cosas que creo que es interesante apuntar es que además las Naciones Unidas ha sido un espacio impresionante de innovación institucional. Creo que no hay al día de hoy un ámbito de política pública que no haya pasado por algún tipo de innovación en términos de concepto, de idea, de mecanismo de acción, ¿no? Incluso de diseño de políticas públicas, que no haya pasado por algún organismo de las Naciones Unidas. Naciones Unidas es un semillero de innovación institucional, además de que genera un valor que para mí es importantísimo, que es información. O sea, actualmente las políticas públicas de los estados que son miembros de las Naciones Unidas están exhibidas, monitoreadas por todo el ámbito, por todos los sistemas de información multilateral. No podríamos estar comparando las políticas y el desempeño de los países si no fuera por la cantidad de información que genera la CEPAL, por ejemplo. Y no podríamos estar tomando decisiones fundadas en términos de desarrollo y de paz y de dignidad de las personas. Pero hoy en día, digamos, a diferencia de 1945, el futuro del multilateralismo no solamente depende de lo que los Estados miembros quieran. Y aquí es donde yo creo que está el cambio más fundamental del multilateralismo del siglo XXI. El multilateralismo del siglo XXI depende también de lo que la sociedad civil organizada quiera. Hoy hay más que nunca, organizaciones no gubernamentales transnacionales. Hay un yearbook de organizaciones internacionales que nos dice que en 1951 había 851 organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional y hoy existen más de 73,000. Hay nuevos actores en el sistema y me parece que cuando los estados no se ponen de acuerdo, ahí están las sociedades para actuar y para presionar a los estados en un sentido o en otro. Hay otros actores que también me parecen fundamentales en el multilateralismo del siglo XXI hoy y que son las propias agencias de las Naciones Unidas. Creo que el papel del secretario general es cada vez más importante para empujar la agenda y las reformas hacia adelante, al mismo tiempo que de la propia burocracia de las Naciones Unidas. Y otro actor central cada vez más importante que también quedó en evidencia durante esta pandemia son las autoridades subnacionales. El mundo del futuro es un mundo en el que se tienen que coordinar autoridades locales, nacionales, regionales y internacionales. Y es en esa conversación en donde tendrán que venir las soluciones. Ahora, sí, hay muchos problemas en el multilateralismo. Yo mencionaría una variable que me parece que es quizá lo que está detrás de este gran cuestionamiento a partir de 2016 a la fecha del multilateralismo, y es el cambio en la posición y en el poder de Estados Unidos, que fue uno de los, digamos, gran creador e ideólogo de las Naciones Unidas. En 1945, Estados Unidos era una potencia en ascenso, ¿sí?, que de alguna manera proyectó los valores liberales de su democracia, ¿sí?, hacia en las Naciones Unidas. Hoy es una potencia en declive y hay otros países que están surgiendo y emergiendo con visiones distintas del problema. Entonces, no quiero tomarme más tiempo, ya habrá digamos, tiempo para tomar mencionar algo más, pero me parece que en esta coyuntura no solamente importan, digamos, los países, digamos, las potencias emergentes, que tendrán que, ahorita lo que tenemos es básicamente un déficit de liderazgo normativo, porque Europa está un poco paralizada, China no acaba de definir exactamente qué es lo que quiere, Trump le dio un portazo al sistema que había creado, pero, y aquí es donde simplemente termino, están otros países, los países del sur global. Ahí está México, en donde a pesar de que no necesariamente, digamos, es un país que tiene la capacidad o el veto que tienen otros países, sí tiene una enorme capacidad
de convocatoria, incluso dentro del Consejo de Seguridad, en donde los órganos subsidiarios del Consejo son cada vez más activos, definen cómo se llevan a cabo las operaciones de mantenimiento de paz, definen las condiciones en el terreno, los temas de no proliferación. Entonces, no minimicemos la importancia que países como México, la diferencia que podemos hacer en este sistema para ir reparando algunos de los problemas que enfrentan. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Guadalupe. Realmente extraordinario. A mí me encanta que hayas recobrado este tema de la capacidad innovadora que ha tenido Naciones Unidas. Finalmente, las soluciones que se dan a veces no alcanzan, pero son producto de un enorme aprendizaje. 75 años de estar aprendiendo. Por ejemplo, la Agenda 2030, los ODS, pues son eso, 75 años de aprendizaje, y igual ocurre con las operaciones de mantenimiento de la paz. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que todos los que estamos aquí, países como México, por supuesto que han tenido y seguirán teniendo seguramente una gran influencia. Damos la palabra ahora a Rafael Fernández de Castro para su presentación. Gracias, Miguel. Me da gusto participar en esto y me da mucho gusto también estar con Marta, Guadalupe y Giancarlo como panelistas. Yo primero que nada quisiera felicitar a todos los estudiantes aquí del TEC de Monterrey. Ustedes son de los más entusiastas para los modelos de Naciones Unidas. ¿Cuántos de ustedes participan en modelos de Naciones Unidas? Levanten la mano. La verdad es que es lo mejor que pueden hacer. Es un entrenamiento maravilloso para una futura carrera diplomática, para una futura carrera de negocios, porque aprenden a negociar. Entonces, háganlo, multiplíquenlo, y bueno, ahora tienen ustedes la enorme fortuna de tener uno de los grandes multilateralistas mexicanos con ustedes, que es el embajador Ruiz Cabañas. Es que sáquenle muchísimo provecho, háganlo trabajar día y noche, aprovechenlo en serio. Así es que adelante. Miren, dejen, y de veras, el TEC de Monterrey tiene fama por su entusiasmo en los modelos de Naciones Unidas. Síganle, multiplíquenlo, y aprovechen a Miguel. Déjenme hacer 5 puntos rápidamente para entrar a un diálogo más bien con mis colegas panelistas. Primero, sobre la celebración del 75 aniversario. Miren, hay que decir que se da en un contexto inesperado, en un escenario de enorme incertidumbre. Es decir, y lo dijo el secretario general Antonio Guterres, desde la Segunda Guerra Mundial no había un escenario que hubiera afectado tanto la vida de la humanidad, del planeta, como el COVID-19. Entonces, estamos en ese escenario y justamente, entonces hay que pensar en ese escenario que hay pocos foros de cooperación internacional y la ONU es el más importante de ellos. Entonces, se vuelve, yo diría, demasiado importante. Imagínense ustedes cuando uno trata de acabar al COVID-19 únicamente desde el interior de un país, pues es como Sancho Panza luchando contra los molinos de viento, no tiene ninguna posibilidad de lograr nada. Imagínense ustedes, la diáspora mexicana en Estados Unidos son 39 millones de personas. Somos más o menos 2/3 partes de los latinos ya son 60 millones de personas. Este es un país pobladísimo, los Estados Unidos, con 330 millones de personas. En fin, lo que les quiero decir, imagínense, de esa diáspora hay 11 millones son mexicanos y más o menos unos 14 millones son mexicanos de segunda generación. Imagínense, ustedes se han subido un vuelo de Chicago a México, vienen atascados los vuelos de cualquier ciudad. Es decir, México es el país que tiene mucho más vuelos directos de Estados Unidos a México. Entonces, estamos muy integrados socialmente y si a Estados Unidos le va mal en el COVID-19, nos va mal a nosotros. Entendámoslo así. En este momento que hay un repunte enorme en Estados Unidos de COVID-19, va a venir un repunte enorme en México porque estamos integrados. Lo vimos en el H1N1, lo volvemos a ver ahora. Entonces, la verdad, por eso insisto en la importancia de los organismos internacionales. Aquí, digamos, hay una frase que me gustó muchísimo del secretario Guterres que dice, fíjense nada más lo que dice, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Entonces, esto tiene que ser realmente una lucha global, porque insisto, de lo nacional
es como el cambio climático, o sea, insisto, es como Sancho contra los molinos de viento. Entonces, me parece que la ONU, y hay que decirlo, la gran celebración que tiene que tener en su 75 aniversario, es decir, que es una institución que si no existiera, habría que crearla, habría que inventarla, porque nos hace una enorme falta, sobre todo en esta época de crisis que estamos viviendo. Insisto, como no experimentábamos desde la Segunda Guerra Mundial, desde luego, la peor de las vidas de ustedes, jóvenes, y de gentes ya bastantes más rucos como yo. Así es que insistamos en conocer más a la ONU y en fortalecerla. Segundo, déjenme hablar un poquito del concepto de seguridad. Las Naciones Unidas claramente, el tema más importante después de la Segunda Guerra Mundial era mantener la paz y la seguridad del mundo. Sin embargo, digamos que la verdad de las cosas es que como la apuesta que hubo de la mayoría de los gobiernos, sobre todo de los países, de las potencias vencedoras, es, la verdad, a armarse. Los presupuestos del Pentágono, si piensan ustedes en los presupuestos del Pentágono, yo vivo en la ciudad de San Diego y aquí Guadalupe no me dejará mentir, todo el tiempo sobrevuelan aviones F-16. Hoy si al rato pasa un avión voy a tener que apagar mi micrófono porque es ensordecedor. Cada vez que vuela uno de esos aviones cuesta $1 millón al erario público de Estados Unidos. Sí, imagínense ustedes lo que se ha gastado. Entonces, hemos gastado desproporcionalmente en armamentos y sin embargo, el gran reto de la humanidad está siendo un pequeño virus. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener un nuevo concepto de seguridad, una nueva definición de seguridad, y hay que ir a las que ha desarrollado Naciones Unidas como el tema de seguridad humana. ¿Qué es la seguridad humana? No es únicamente la seguridad nacional, sino es, digamos, que los humanos estemos libres y tengamos, digamos, libertades en 7 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la salud, que es central. Otro es la seguridad física, otro es la seguridad alimentaria, otro es, desde luego, la seguridad, que es de lo más importante, ambiental. Entonces, expandamos ese concepto y pongamos el tema de la salud pública en el centro de esto y pensemos mucho, y los invito a ustedes jóvenes a pensar en esos presupuestos. Imagínense ustedes lo que le drena en Estados Unidos el presupuesto del Pentágono a salud, lo que le drena a vivienda. Los mexicanos, los latinos, como ustedes saben, han sido golpeados durísimo con el COVID y mucho tiene que ver con la vivienda tan precaria en que viven nuestros mexicanos aquí, porque viven hacinados, porque viven tan lejos que entonces comen pura comida chatarra. Entonces hay toda una discusión ahora en Estados Unidos de que esos trabajos baratos, de esos trabajos que no tienen seguridad de empleo, de esos trabajos que no tienen acceso a la salud, finalmente le están saliendo caro a los Estados Unidos y le están saliendo caro al mundo. Entonces hay que repensar en todo eso y, insisto, ampliar el concepto de seguridad y pensar en la seguridad humana. Mi tercer punto sería el siguiente. Me gustaría que pensáramos un poquito en la geopolítica después del COVID-19. Yo estoy convencido, y ustedes no me dejarán mentir, porque además el TEC de Monterrey está bien armado para esto, que este estado de emergencia, este COVID-19, está acelerando la llegada del futuro. Yo les aseguro, jóvenes estudiantes, que las clases no volverán a ser todas presenciales. Sería una locura. ¿Para qué hacer una conferencia presencial? Si ahorita, Miguel, yo hubiera tenido que ir a México para estar un ratito con ustedes, en fin, van a ser cuestiones híbridas en el futuro y en la educación es evidente cómo el COVID-19 está adelantando el futuro, pero ahora pensemos en el plano geopolítico. A mí me parece que estamos yendo, y no es lo más saludable, pero eso parece ser hacia un nuevo mundo bipolar, en que China y toda, digamos, ya la red de instituciones que está creando van a ser un mundo bipolar como el que ya vivimos durante la Guerra Fría. Esto es algo caro para el mundo, es algo, digamos, que drena recursos porque entonces los países se tienen que alinear.
Y México ahí tiene, pues siendo vecino de Estados Unidos, no es una cosa sencilla. Entonces, me parece que hay que pensar en este mundo bipolar y también hay que pensar ahora que entramos al Consejo de Seguridad de la ONU, que el Consejo está realmente parado porque 3 de los miembros permanentes son China, Rusia y Estados Unidos. Cada quien está por su lado. Ya se está acabando la era de Trump, no el trumpismo, pero en todo caso eso lo dejo para mi quinto. Una cuarta idea. A mí me parece, fíjense ustedes, qué cosa tan interesante. En el polvadero de la elección presidencial no nos dimos cuenta que en varios estados se votó el tema de la despenalización de la marihuana nuevamente. Y hoy, después de la elección del 3 de noviembre de la semana pasada, hay 35 estados de la Unión Americana que ya pueden utilizar cannabis para uso medicinal y 15 estados que en adición la pueden utilizar para uso recreativo. Entonces, ahí lo que hay que pensar, y México tiene que seguir en el año 2016, México fue líder junto con Guatemala y junto con Colombia de esta sesión especial de UNGAS sobre drogas. Y ahí se logró algo de la mayor importancia. Se logró meter, se rompió lo que se llamaba, digamos, la triada, de los 3 pilares que era simplemente reducción de oferta, reducción de demanda y sustitución de cultivos, y logramos meter el tema de reducción de daño y de derechos humanos. Es importantísimo que a nivel Naciones Unidas México siga insistiendo en esto porque la guerra contra las drogas ya se perdió hace muchas décadas. Y México y Guatemala y Colombia y América Latina están poniendo los muertos en una manera desproporcional. También los Estados Unidos, hay que decirlo, pero de distinta manera. Hay que ser, por cierto, muy sensibles al tema de la gran crisis que hay en Estados Unidos de opioides. Recuerden ustedes que en 2018 murieron 72,000 estadounidenses, es decir, más del doble de los mexicanos que mueren por la violencia cada año por la crisis de opioides. Que no entro a hablar ahorita de eso, pero entonces sí me parece muy importante que sigamos con este tema de la despenalización y de justamente a nivel sistémico tratar de lograr justamente un sistema en donde la reducción del daño y los derechos humanos, porque pensar en estas mujeres que por vender cualquier cantidad de drogas están condenadas en prisiones en el mundo entero es la verdad un desatino, es inentendible cuando 35 estados de la Unión Americana ya permiten el uso medicinal de la marihuana. Y déjenme acabar brevemente, bueno, con una noticia importante, con una noticia optimista, y es la llegada de Joe Biden. Y Joe Biden, el primer tuit que mandó después de la elección fue: regresamos al Acuerdo de Cambio Climático de París. Me parece una señal importantísima, me parece una gran celebración. Déjenme decirles que apenas el 4 de noviembre pasado, Estados Unidos oficialmente salió del Acuerdo de París. Eso lo puede remediar inmediatamente Joe Biden y seguramente lo hará el 21 o 20. Él toma posesión el 20 de enero. No dudo que el mismo 20 de enero esté regresando al Acuerdo de París. Y lo que también hay que decir que va a ser muy importante es el regreso a la Organización Mundial de la Salud. Como es un año el protocolo de salida, esto tocaría hasta julio del año que entra, entonces ya no le dio tiempo a Trump de sacar a Estados Unidos de ahí. Entonces, me parece de la mayor importancia, me parece, digamos, que tenemos ahora sí en Joe Biden, y no hay que equivocarnos, tenemos en Joe Biden, insisto, un aliado potencial enorme para el multilateralismo mexicano y para que México regrese una vez más a ser uno de los líderes yo diría, del tema más importante de la generación de ustedes y de la nuestra, que es la lucha contra el cambio climático. Esa es, digamos, debe ser algo prioritario siempre para un país como México, además un país que sufre del cambio climático y que como ser parte, estar en medio de este corredor de intensa migración Centroamérica, México, Estados Unidos, el cambio climático cada vez más está provocando que centroamericanos y mexicanos
y nomás hay que pensar lo que está pasando en Tabasco o en Chiapas, como, digamos, como factor de expulsión. Hasta ahí la dejo, y lo que quiero hacer, desde luego, Miguel, es entrar a una charla con todos ustedes, y les insisto, a seguirle dando a los modelos de Naciones Unidas. Literalmente ilustran y los alientan a ustedes para muchísimas cosas. Muchas gracias, Rafael. Gracias por estos puntos tan precisos de incertidumbre, el nuevo concepto de seguridad, cómo el COVID ha acelerado el futuro, mundo bipolar o multipolar, según otros, el cambio de paradigma en drogas. Muchas gracias. Estoy seguro que todas y todos los estudiantes tomaron nota muy puntual. Hay muchísimas preguntas. Yo quisiera nada más mencionar 6 o 7, digamos, cosas que me parecieron consensuales de todas las presentaciones. En primer lugar, sí, la ONU ha sido fundamental en la creación del mundo actual tal como lo conocemos, y sigue siendo, y seguramente hay más exigencia, por decirlo así, de más Naciones Unidas, más multilateralismo, a pesar de la enorme crisis que ha representado en los últimos años. Ojalá y en los próximos años haya una recuperación de ese multilateralismo, que es el multilateralismo que el mundo necesita. 2, hay incertidumbre. Todos nuestros ponentes nos dijeron, hay incertidumbre, sí, pero también hay esperanza. Y esperanza de que las cosas sí se puedan cambiar y que el multilateralismo pueda conducir la nueva gobernanza mundial, que puede ser bipolar, según Rafael, otros dirían que es más multipolar, pero ahí está. Estados Unidos ya no es la única potencia que realmente pues creó al mundo de alguna manera en 1945. Hoy hay otros actores importantísimos con visiones que no necesariamente coinciden. También creo que escuché mucho el tema del aprendizaje, la innovación, cómo las políticas públicas prácticamente en todo el mundo se han visto impactadas por la ONU y el multilateralismo, el papel de la sociedad civil como un gran actor fundamental. Hay veces que los gobiernos no pueden, desde luego no pueden solos, pero cada vez más las organizaciones de la sociedad civil empujan agendas, a veces esas son contradictorias, pero nadie puede ignorar a las, Guadalupe mencionó 73,000 organizaciones de la sociedad civil, y yo diría, and counting, y contando, ¿sí? Y verdaderamente importante. Los grandes retos creo que hay inmediatos, pues todos estamos de acuerdo, son el COVID, la recuperación económica, el cambio climático. A mí me surgen, me han hecho muchas preguntas, pero yo quisiera transmitir algunas de las que considero pues más, digamos, que cubren más preocupaciones, cumplen más cancha. Para la subsecretaria Ariadna Salgado le quiere preguntar, ¿cuáles son los mayores retos que México va a enfrentar en su papel como miembro del Consejo de Seguridad, del ECOSOC y el Consejo de Derechos Humanos? Y Itzel Casillas, pues de alguna manera muy ligado, dice, ¿cuáles son los temas prioritarios para la Secretaría de Relaciones, la misión de México en la ONU en 2021? Señora subsecretaria. Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que uno de los, ya lo estaban esbozando, un desafío importante es la polarización dentro del Consejo y también la pues, tendencia de algunos países muy poderosos de posiciones nacionalistas o muy individualistas, y las crisis que se van a ver en este siglo XXI, tanto de corto plazo, provocadas incluso como consecuencia de la pandemia, o de mediano plazo por fenómenos pues ambientales, e incluso por el extremismo violento, el racismo. Creo que van a ser asuntos que irán un poco también tendiendo a complicar, sino polarizar la propia agenda del Consejo de Seguridad. Otra dimensión importante será lo que podemos observar como una nueva guerra fría, o una guerra más que entre potencias, más económica. Y aquí México, siendo pues un vecino importante de Estados Unidos, que es una de las potencias económicas, y en donde además nuestra intención es una diversificación de las inversiones en el país, pues bueno, también tiene
posicionamientos ante estos problemas que quizás no sean de posicionamientos de fácil decisión. Sin embargo, el país yo creo que consolidado una credibilidad diplomática sobre la base de una consistencia de muchos años de participación en los espacios multilaterales. México, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Es un país en donde es raro el bandeo de México en posiciones que incluso son polémicas a nivel global. México tiene una posición solvente y consistente en favor, por ejemplo, de los derechos de las mujeres de décadas. México tiene una posición también muy importante y muy consistente antinuclear. Entonces hay unas bases fundamentales, pilares de la política exterior que no se crean ni se generan, en donde México fundamenta su participación en este consejo y puede tener una incidencia y una solvencia en las opiniones que pues vamos a estar dando. Sin embargo, obviamente, ya lo decían, la situación en temas diversos es de gran incertidumbre. La polarización global puede ocasionar que también en el Consejo de Seguridad pues existan estas posturas extremas de ciertas temáticas y que México, bueno, tenga la necesidad de posicionarse en temas no tradicionales que no han sido parte de nuestra agenda. Por otro lado, pienso que otro de los desafíos es el tener la capacidad de incidir en una agenda en la que el propio país está problematizado. Uno de los grandes desafíos que ha tenido la política exterior de México es poder defender, por ejemplo, los derechos humanos cuando son violados en una pues, buena medida, algunos de ellos en México mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que nuestra política exterior defienda estos valores y tenga pues somos realmente férreos defensores de ciertos principios, valores, cuando ciertas circunstancias impiden que sean 100% realizables en el corto plazo en el propio país? Y aquí yo creo que es un desafío no tanto de participación en el Consejo ECOSOC, en el CODH o en el propio Consejo de Seguridad, sino de ir cerrando esa brecha entre nuestros ideales que defendemos, creemos y que inclusive en el país por la vía diplomática hemos sido victoriosos en muchas luchas por temáticas a nivel global y cuyo aterrizaje a nivel nacional pasa por desafíos que son distintos. Es decir, que hemos logrado posicionar estas agendas y hemos ganado estas luchas en el ámbito multilateral y todavía no terminamos de ser vencedores en esta agenda a nivel local. Y esto no somos el único país en donde ocurre. En muchos países tenemos ese desafío y a mí me parece que hacer congruente, por ejemplo, lo que está haciendo el país hoy, la Agenda 2030, con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son pasos que se dan en el sentido de lograr esta reducción de esa brecha entre nuestros ideales y lo que realmente pasa en el país. Hay que recordar que muchos de estos objetivos también tienen que ser ejecutados por instancias locales, gobiernos municipales, gobiernos estatales, por otros poderes, además del Ejecutivo, Legislativo, el Judicial e incluso, pues también por otras secretarías con las que la propia Relaciones Exteriores tiene que hacer mesas interinstitucionales para, pues, conseguir una postura de Estado mexicano que sea coherente y que todo el gobierno acompañe. Finalmente, quisiera decir que es momento propicio para ejemplificar que la política mexicana hoy, el canciller Ebrard la bautizó el año pasado como la política exterior feminista de México. Este es uno de los temas en donde México empuja, tiene liderazgo. Fuimos un país en donde se realizó la primera conferencia de la mujer aquí en México y en donde
Hoy también estamos siendo parte, junto con Francia, de la realización del Foro Generación e Igualdad para poder reflexionar sobre la plataforma de acción de Beijing después de 25 años y seguimos teniendo retos, evidentemente, de política interior en materia de equidad de género. Pero poco a poco, con este discurso y también con acciones afirmativas, incluso dentro de la misma Cancillería, porque Ebrard siempre ha sido un funcionario que le gusta pues que lo que nosotros defendemos primero también lo ejecutemos, pues, por ejemplo, dando equidad y acceso a las mujeres al servicio exterior, a las embajadas, consulados, tener una política de no violencia de género dentro de la Cancillería, se avanza. Y es aquí donde termino la reflexión diciendo que es interesantísimo cómo incide este posicionamiento de un país y que sea con sus valores, que promueve y que defiende y que impulsa en el exterior para que como un espejo vayan también reflejándose en su política interna. Muchas gracias, subsecretaria, por tus respuesta tan abundante, tan importante, sobre todo en estos temas de género. En el tema de los ODS, pues el ODS 5 es desigualdades, y Brianda Peralta nos está preguntando, ¿cómo mitigar las desigualdades que son producto de la globalización, así como el surgimiento de nacionalismos y extremismos tanto de izquierda como de derecha? ¿Qué papel juega las Naciones Unidas y el multilateralismo? No sé si Guadalupe quieres comentar esto, ¿sí? Guadalupe, no. Sí, Ay. me parece una extraordinaria pregunta. Y es que en el tema de desigualdades se han intentado muchas políticas que han sido insuficientes, pero yo empezaría, digamos, haría un listado genérico. Primero, es muy importante hacer todo lo posible para estimular la economía, pero ya sabemos que eso es insuficiente, porque aunque haya crecimiento económico, pero el crecimiento económico es indispensable, ¿no?, para la generación de empleos, ¿sí?, para la inversión. Entonces, todo el tema de financiamiento me parece central, tanto en términos de inversión, de promoción de inversión, pero sobre todo creo que en el futuro que viene, revitalizar todo lo que es la banca internacional de desarrollo es fundamental, fundamental, ¿sí? Ponerle el capital a todos estos bancos, a todas estas iniciativas, ¿no? La asistencia para el desarrollo. Ahora, no es fácil porque hay nociones distintas de cómo llevar hacia adelante la cooperación para el desarrollo. Pero aquí, por ejemplo, simplemente me parece que se abre una oportunidad con Biden importante, ¿sí? Biden está pensando en fortalecer la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, en ponerle más dinero a la Organización Mundial de la Salud, en financiar más los fondos a los que ya financiaba de Naciones Unidas, uno particularmente importante que ha estado, digamos, muy criticado por los conservadores del mundo unidos, ¿no?, que es el Fondo Mundial de Población, ¿no?, por las diferencias en términos de cómo hacerle, pero digamos, financiamiento y crecimiento me parece que son fundamentales hacia el futuro. Segundo, como un instrumento crucial, y es aprovechar la digitalización para cerrar brechas sociales. Ese es un tema pendiente. Tiene que aumentarse de manera acelerada lo más posible el acceso a las nuevas tecnologías, porque a través de esas nuevas tecnologías se pueden dar servicios de salud, se pueden dar servicios de educación, se puede hacer también, digamos, monitoreo para llevar a la gente, digamos, servicios generales, agua, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es otro, hacer todo lo posible para cerrar la brecha digital es algo fundamental. Y en tercer lugar, luchar de manera muy importante en contra de los discursos de polarización. Estamos metidos en un tema de discursos de odio, de identidades que no se encuentran. Hay un reto enorme
en temas de información, ir en contra de la infodemia. Todos estos discursos, yo diría que esas serían tres líneas de acción para futuro desde las Naciones Unidas. Gracias, Guadalupe. Hay preocupación por el tema de cambio climático y hay preocupación si los países van a tener éxito o no el año próximo en la reunión de la COP26 en Glasgow. Yo quisiera preguntarle a Giancarlo Suma, ¿cómo ves tú? Tú la mencionaste y la están mencionando varias de las preguntas. ¿Qué se necesita para que sea exitosa la COP26, Giancarlo? Gracias, Miguel. Bueno, la cuestión será que los países, digamos, respeten los acuerdos que se habían alcanzado en París. Entonces, hay señales interesantes, hay un crecimiento importante de las energías renovables en varios países centrales. También la China tomó compromisos públicos importantes. Entonces, hay algunas cuestiones positivas, pero esencialmente estamos quedando detrás. No todos los países están respetando sus compromisos. El compromiso también de financiamiento digamos, por ayudar a los países en desarrollo, los países más pobres, si queremos ser más explícitos, a la adaptación, digamos, energética y también la adaptación al cambio climático para reducir el impacto de los llamados fenómenos meteorológicos extremos, bueno, como las grandes inundaciones que se están multiplicando, huracanes, etcétera. Bueno, eso era un compromiso por un financiamiento de 100.000 millones de dólares y no se alcanzó. Entonces, hay algunas cosas que el secretario general Antonio Gutiérrez viene insistiendo con mucha fuerza para, digamos, cosas prácticas. En términos, digamos, de políticas energéticas, hay que parar absolutamente el más rápido posible con la utilización del carbón y hay que parar con cualquier tipo de subsidio a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son ampliamente subsidiados en casi todo el mundo y aún así hoy las energías renovables son más baratas para producir energía que los fósiles, pero aún sigue esa gran presión, ese gran lobby global de los fósiles. Entonces eso es algo que es una cuestión política muy complicada, muy compleja, etcétera, pero que sobre la cual hay que avanzar. Y me permito terminar sobre algo que tiene a ver con el cambio climático, refiriéndome a lo que Guadalupe acaba de decir, sobre la cuestión de cómo financiar todos los cambios necesarios, los ODS, etc. Nosotros sabemos que la elusión y evasión fiscal es uno de los grandes temas. Hay mucho dinero en el mundo, el dinero no falta, el problema es dónde está el dinero y si se pagan los impuestos o no. Normalmente no se pagan de forma muy insuficiente. Por ejemplo, en África, si todas las empresas transnacionales que trabajan en África pagaran lo que debían o lo que deberían pagar, eso sería muy superior a todo, digamos, la ayuda al desarrollo que normalmente la comunidad internacional fornece. Y hay un tema, en eso termino, que tiene que ver con todo eso, que es la transformación global. Hoy, diferente del 1945, las transnacionales, los grandes conglomerados productivos, etcétera, tienen un poder a las veces económico, a las veces superior a los de los estados. Y en términos de nuevas tecnologías, todo que es ligado a la tecnología de la información, etcétera, hay un vacío de marco legal en lo que permite que empresas que hacen lucros de miles de millones de dólares anuales no paguen un centavo de impuesto. Entonces, ¿cómo los estados tienen que ponerse de acuerdo para cobrarle, para que se pagar? Porque hay un problema. Los estados, que ahora se está evidenciando con el COVID-19, los estados no tienen
recursos suficientes, pero no tienen porque dónde está la plata no se pagan los impuestos necesarios. Eso, por ejemplo, es un tema crucial en el cual la ONU aún no entró tanto, pero hay una fuerte presión de sociedad civil para que entre, así como la OCDE viene trabajando. Entonces, eso es el futuro del multilateralismo también, porque hay que cambiar el marco institucional que no puede seguir siendo el marco de 75 años atrás. Gracias, Giancarlo. Hilda Dávila, que es experta en temas de salud internacional, trabajó muchos años estos temas, nos dice, y yo creo que tiene razón, que la OMS quedó corta en esta crisis del COVID, que sí, que por supuesto hay mucho conocimiento acumulado, pero que la verdad es que quedó corta. Y por otro lado, uno de nuestros estudiantes dice, ¿cuáles son realmente las lecciones que podemos, no, es un profesor, perdón, las lecciones que podemos contar a nuestros alumnos, a los tecmuneros, sobre estos 75 años de la ONU, considerando las aportaciones de los diferentes secretarios generales? Rafael, abusando de tu nobleza, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo viste a la OMS, sobre todo de ahí, en Estados Unidos, donde tú estás? Y Biden ha anunciado que él va a volver a la OMS, la va a fortalecer, pero al mismo tiempo, ya que tú fuiste el que trajiste el tema de los estudiantes del TEC que están que participan en los modelos de la ONU, ¿cuáles serían las lecciones básicas? Dime o dinos 2, 3 cosas de los secretarios generales. Lecciones que dejó Kofi Annan, quizá lecciones de Ban Ki-moon, ¿no? Se habla cada vez más de que puede ser el próximo secretario general. Desde luego se dice, debería de ser una mujer. Entonces, ¿qué piensas de estos temas, Rafael? Mira, Miguel, yo ahí estoy convencido que los liderazgos cuentan. Y la verdad es que ha habido de secretarios generales a secretarios generales, como hay de presidentes a presidentes y como hay de directores generales de la Organización Mundial de la Salud a directores generales. A mí me tocó lidiar, trabajando en el gobierno de México, mucho con la Organización Mundial de la Salud, cuando la crisis del H1N1, y la doctora Margaret Chan, qué bárbaro, o sea, estaba en todo, tenía un liderazgo enorme. Entonces sí me parece, digamos, que habría que pensar bien las cosas, Miguel, en este 75 aniversario, porque ¿cómo le hace una institución? Justamente el chiste de las instituciones es que no dependas del carisma, ¿no? Debe ser lo suficientemente robusta, pero por otro lado, pues necesitas del carisma para... Entonces ahí hay un dilema fascinante que ya lo trató Max Weber desde el siglo XIX, pero la idea justamente de las instituciones es esa, que no dependas de eso. Entonces, digamos, si Estados Unidos logra, y yo espero que sí, salir de esta pesadilla que se llamó los tiempos de Trump, estos 4 años de Trump, tiene que ver con sus instituciones. Entonces, yo lo que diría es que habría que reforzar a la institución de Naciones Unidas, habría que, digamos, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, habría que, pues, concientizarnos cómo es necesario buscar... ahora las grandes amenazas del mundo son globales, entonces nos surge una Naciones Unidas reforzadas y cómo hacerle, digamos, o sea, no cabe duda que los liderazgos son importantes, pero cómo hacerle para que la institución, independientemente del líder, pueda realmente lograr sus objetivos. Digamos, ante ese dilema, institución, líder, yo me quiero ir por la institución porque dependemos menos de las personas. Pero ese es un tema fascinante, yo diría, de la sociología política la verdad es que es casi imposible una respuesta. Yo siempre he apostado, incluso, por ejemplo, en el tema de la relación con Estados Unidos, Miguel, por el tema de las instituciones, para no depender justamente de tener un canciller muy hábil, o un presidente que digamos, que entienda y que esté muy, digamos, muy pendiente de la relación bilateral. Pero bueno, en este mundo la verdad es que se necesitan las dos cosas y yo recuerdo de veras con particular respeto a la doctora Margaret Chan,
y la buena comunicación que tuvimos en el 2009 en la crisis del H1N1 con ellos. Y también, por cierto, la gran comunicación que hubo entre los líderes de América del Norte. Las llamadas entre los líderes de América del Norte eran muy frecuentes en ese momento, y la verdad de las cosas es que ese diálogo norteamericano ha estado por lo menos ausente en esta crisis del COVID-19. Evidentemente, digo, ya sabemos por qué. El que estaba impidiendo esto, afortunadamente, ya se va porque lo reprobaron los electores de Estados Unidos. Por poquito, pero lo reprobaron. Con eso termino, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Subsecretaria, 3 personas, 3 estudiantes o profesores nos preguntan con mucha insistencia, ¿cómo ve la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Cómo ve México la reforma del Consejo de Seguridad? ¿Qué posibilidades hay de que esto avance en los próximos, cuando México incluso sea miembro del Consejo de Seguridad? Muchas gracias, embajador. Bueno, México es un entusiasta de esta reforma, lo ha sido fuera del Consejo y estando dentro también lo seremos. Sabemos que pues las oposiciones y los conflictos y los temas de detalle de cómo se reforma este Consejo, sobre todo en relación a la participación de otros miembros no permanentes, de su rol dentro del Consejo, de los temas que pueden tocarse en pues siempre son aspectos de mucho debate. No sé si este va a ser un tema, México lo trae, este tema en nuestra agenda. Durante nuestra membresía en el Consejo de Seguridad, México ha señalado en nuestra posición que nos estamos comprometiendo a mejorar la transparencia, los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, impulsar, como se ha hecho hasta el momento a través de varios años, esta reforma. Y también México ha optado y sido entusiasta de mejorar la representatividad en esta instancia y también su efectividad. También México es partidario de la creación de asientos adicionales no permanentes, pero que duren un poco más, y este es un gran desafío. Me parece que en la construcción del diálogo, del consenso, del fortalecimiento del multilateralismo, esta va a ser una de las agendas más importantes. Lo mismo estamos impulsando pues la agenda de mujer, paz y seguridad. También las operaciones del mantenimiento de la paz y la incursión de México y su ampliación y la participación de mujeres en estas OPMs son parte de nuestra agenda dentro del Consejo. Y inclusive el canciller Ebrard ha hablado de llevar otro tipo de agendas no tradicionales al debate del Consejo, como podría ser las tecnologías exponenciales, el cambio tecnológico acelerado, la inteligencia artificial, que de suyo son pues temas que representan un desafío por el control y por la gobernanza que requiere tener pues todos estos cambios tecnológicos en el mundo. Entonces vamos a hacer ese activismo y bueno, somos muy favorables a esta reforma del Consejo de Seguridad. Muchas gracias, subsecretaria, y qué interesante que la Secretaría de Relaciones, el canciller Ebrard, está pensando en estos temas no tradicionales, nuevos, como una aportación de México al Consejo de Seguridad. Por cierto, quiero también hacer notar que nos acompañan muchos de los funcionarios de la Cancillería en este webinar, Alejandro Alday, Roberto de León, han estado muy pendientes todo el tiempo, y también le doy un saludo especial al embajador eminente Eduardo Ibarrola, que también nos ha estado siguiendo todo el tiempo en este webinar. Miren, el peor tirano real en la vida, tirano es el tiempo. Entonces ya se está acabando el tiempo y no podemos, por respeto a todos ustedes, extendernos indefinidamente como a mí me gustaría, pero todos tienen sus propias agendas y muy importantes. Yo quisiera nada más puntualizar dónde estamos. Estamos en un momento de incertidumbre, pero de esperanza. Se piensa que estamos cambiando se está transformando la gobernanza internacional, sea hacia un mundo bipolar o hacia un mundo más multipolar. Los nuevos actores estatales, sobre todo China, Rusia, la Unión Europea, Japón,
pues no necesariamente comparten, desde luego no 100%, la visión liberal que tuvo Estados Unidos en 1945, y de eso se puede esperar una enorme debate o una profundización del papel de las Naciones Unidas por una parte, y al mismo tiempo pues posibles parálisis en algunos de sus órganos más importantes, como ha sido el Consejo de Seguridad en los últimos años. La capacidad de aprendizaje está ahí, la capacidad de diseminar esta información está ahí. Hay que vencer el COVID, desde luego, hay que impulsar la recuperación económica, y pues la amenaza más global de todas es, desde luego, el cambio climático. También le agradezco mucho a la subsecretaria Marta Delgado que haya mencionado el tema de los derechos humanos. Cómo una obligación para México. Tenemos problemas, tenemos retos en derechos humanos, pero eso no implica que no vamos a seguir empujando esa agenda y la agenda de género. Les voy a pedir a nuestros 4 panelistas que nos hagan el favor de dar un mensaje final, porque pues ya se nos acabó el tiempo, y yo sí quisiera, para no solo las estudiantes, los estudiantes, sino ha habido un público un poco más amplio, cosa que nos da mucho gusto al TEC de Monterrey que se hayan registrado. Pero ¿cuál es su mensaje? En 1 minuto, 2 minutos, díganos hacia dónde creen que debemos avanzar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dan a todos nuestros participantes? Subsecretaria. Embajador Ruiz Cabañas, compañeras, compañeros del panel, ha sido un privilegio para mí, también por supuesto compartir con los jóvenes, y a ellos me gustaría dirigirme, a ellas, a ustedes me gustaría dirigirme. El mundo convulso actual requiere una institucionalidad interna en cada uno de los países. Estamos todos buscando los cambios nacionales que se requieren para mejorar, para enfrentar y para lograr el bienestar que necesitamos de las personas. Diría yo también una agenda nueva que tenemos aquí en la subsecretaría, y que por supuesto también reconozco a ti, embajador Ruiz Cabañas, nos dejaste como miembros de la coalición de la felicidad que dirigen los emiratíes. Nos encanta esta coalición. Nos gusta ver también el tema de bienestar y de la felicidad de las personas como una meta superior que nos tiene que llevar a todos a orientar nuestras acciones. En este sentido, creo que quizás sea difícil poder ubicar cómo nuestro papel en el ámbito mundial puede favorecer eso. Y ciertamente muchos de los nacionalismos exacerbados se dan cuando se piensa de una manera individualista, a nosotros que nos conviene, a mí, a mi país, a mi comunidad. Yo pienso que lo que más nos conviene es ver a todos los países en una concordia, porque lo que más amenaza el bienestar de las personas hoy son los fenómenos que tienen que ver y están relacionados con lo global. Ya decía una de las preguntas que nos hacían, cómo la globalización está afectando a la consecución de los objetivos, los temas económicos, pero también lo que no tenemos ahorita en nuestro país o muy cercano, pero son las guerras y los conflictos entre las naciones. Las Naciones Unidas están para eso. Los jóvenes creo que hoy tienen una oportunidad de participación inigualable en los ámbitos multilaterales. Estamos en un momento en el que en muchos paneles, así como necesitamos que haya mitad y mitad de hombres y mujeres, muchos paneles, muchas reflexiones hoy están siendo bastante incluyentes, y eso es muy interesante del punto de vista de los jóvenes. Necesitamos ideas que sean frescas, ideas de una mente que no nada más son ideas innovadoras por el hecho de que son jóvenes, sino porque es una cultura, la de los jóvenes, distinta, que necesitamos meter en las discusiones internacionales y multilaterales. Por eso yo les exhorto mucho a participar, a involucrarse, no solo en su comunidad, que eso es muy, muy determinante, pero también en el ámbito multilateral. Nosotros hemos lanzado estas convocatorias para que participen delegados juveniles en las Naciones Unidas. Este año se cancelaron, pero bueno, vamos a estar haciendo convocatorias para que los jóvenes
tengan esta voz, participen y nos acompañen en las decisiones de los posicionamientos de México en el mundo. Muchas gracias, subsecretaria. Giancarlo. Sí, realmente ha estado un gusto, es un debate de muy alto nivel y en un ambiente aquí en México que siempre es un ambiente de gran apoyo a los principios, los valores del multilateralismo. Esto es, digamos, para un funcionario de Naciones Unidas es un privilegio trabajar en México porque aquí, aunque a las veces sobre asuntos puntuales puede haber alguna fricción, pero siempre estamos del mismo lado. Eso se le puedo afirmar que no es siempre el caso hoy. México es un país que es un pilar del multilateralismo, es un pilar de Naciones Unidas. Siempre ha tenido un papel muy importante y como decía antes Rafael, hablando de los modelos de Naciones Unidas, yo no conozco francamente otro país donde haya tantos modelos de Naciones Unidas como aquí en México. O sea, todo yo tengo que rechazar con invitaciones, si no haría solo eso, que es siempre un gusto, pero digamos, hay realmente una enorme tradición aquí en México. Tenemos generación tras generación de mexicanos, de jóvenes mexicanos, digamos, más estudiantes que se acercan, que quieren saber, que conocen la ONU y que después a lo largo de sus vidas, sus trayectorias, siguen manteniendo, digamos, ese compromiso con los valores de Naciones Unidas. Y eso es algo muy positivo para la ONU, sin duda, pero yo pienso para México en este caso y para el futuro. O sea, nosotros, digamos, la parte buena de la globalización es que nos permite, de hecho, ese contacto con gente de todo el mundo. Por ejemplo, se realizado hoy este panel con Rafael en San Diego, nosotros aquí de varios lados, de forma remota. Eso, como decía Rafael, será cada vez más en el futuro, más contactos, más colaboración entre los que creemos en determinados principios. Entonces, eso, la apuesta por el futuro, hay que ser optimistas por eso, o sea, porque hay dificultades, retos, problemas, pero hay también una cantidad importante, ¿no? Tal vez creciente en los jóvenes, principalmente, de gente que piensa el mundo de forma realmente global, o sea, que como un todo, y no solo en ese pseudo interés local o nacional. O sea, somos humanos, el planeta es uno, el cambio climático, o nos salvamos juntos, o vamos hacia adelante juntos, o no vamos para casi ningún otro lado. Por tanto, hay elementos de esperanza a pesar de los retos grandes, y México estoy seguro que tendrá un papel muy importante en avanzar esta agenda. Y la última cosa que quiero decir, veo muchas preguntas muy interesantes aquí en el chat de aquí la ONU está a disposición para seguir este diálogo con los estudiantes, profesores sobre los temas de la ONU. La ONU es demasiado importante por lo que representa para hacer solo una cosa, digamos, de nosotros los especialistas. Realmente, cuanto más la sociedad civil como un todo se apropia de los temas y conoce e influye y sigue, mejor será para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Giancarlo, por ese mensaje también de esperanza. Guadalupe. Bueno, me ha parecido extraordinaria la sesión. Me encanta ver tantos colegas, gente conocedora, los estudiantes. Habría mucho que decir. Estamos en un momento de malestar social, por muchas razones, con fundamento. Y frente a esta situación de malestar social a nivel global, creo que desde México y desde el mundo de las relaciones internacionales, de las universidades y de quienes investigamos y hacemos docencia sobre estos temas, habría que, en primer lugar, abrir nuestro foco de análisis sobre el mundo, enseñar con una visión más amplia. ¿Y a esto a qué me refiero? Conocemos casi nada lo que ocurre en Asia y lo que ocurre en África. Las Naciones Unidas, pues prácticamente el 80% de sus actividades tienen como foco de acción África. Y desde México tenemos una ignorancia impresionante. Nos referimos a Asia y cuando hablamos de Asia,
Nos olvidamos de que existe la India, nos olvidamos de que existe la ASEAN, creemos que Asia es China y es homogénea, y la verdad es que la diversidad tanto de Asia como de África son muy importantes para entender el mundo como que vivimos y el mundo del futuro. Entonces, esa es una primera reflexión general. Del trabajo de las Naciones Unidas, me parece que quedan varias lecciones. Primero, para sacar adelante un mundo mejor, se requieren dos cosas: paciencia activa y no alineamiento activo. Es decir, las grandes potencias podrán estar en desacuerdo, pero los países tienen que enfrentar estas nuevas agendas sin estar necesariamente alineados con las grandes potencias. Y una segunda, digamos, lección, me parece a mí, es la flexibilidad. Creo que, y lo hemos visto en los últimos 10 años de renovación del multilateralismo, a través no necesariamente de las instituciones tradicionales, sino de la formación de coaliciones temáticas que a veces se salen un poco, ¿no? Lo que llamamos el minilateralismo, ¿sí? El G20 es un ejemplo de esto. Y ser más flexibles, no necesariamente con los enfoques tradicionales. Y los invito, sobre todo a los estudiantes, a no cejar, ¿no?, de estudiar a las Naciones Unidas, porque desde ahí es la mejor forma, ¿no?, de prepararse como los internacionalistas del futuro que requiere este país. Muchas gracias, Walu. Rafael. Primero que nada, felicitarte a ti, Miguel. Excelente panel, excelente público, especialmente. Gracias, Marta Delgado, por echarte 2 horas con nosotros. Sabemos cómo estás de ocupada, así es que muchas gracias. Y bueno, mi mensaje para los estudiantes: hay un dicho popular muy sabio que es: no hay mal que dure 100 años. Tengan mucha paciencia, por favor. Los entiendo, si nosotros nos desesperamos, ustedes más, entonces, pero tengan mucha paciencia. Déjenme decirles que tienen que tener paciencia, y ya lo decía Guadalupe, y una paciencia responsable. Piensen en su comunidad, piensen en sus papás, en sus abuelos, en la gente vulnerable. Entonces, eso, por ejemplo, Corea del Sur lo ha hecho muy bien porque hay mucho sentido de comunidad. En Estados Unidos, lo tengo que decir, me duele, pero lo he observado, los jóvenes están siendo muy irresponsables, no se ponen tapabocas. Por favor, siempre con tapabocas, con mucha responsabilidad. Y eso es algo muy interesante de lo que va a pasar en este país, en Estados Unidos, que finalmente llega un líder responsable como Biden, que siempre ha usado un tapabocas, su esposa lo mismo, y la verdad es que es muy alentador que vaya a haber en Estados Unidos un presidente que predique con el ejemplo. Hay que decirlo abiertamente. Entonces, cuídense mucho, no se desesperen, tengan paciencia porque tienen toda una hermosa vida por delante. Entonces, paciencia, por favor, y responsabilidad. Gracias, Miguel, por la oportunidad. Y gracias al TEC de Monterrey. Gracias, Rafael. Pues llegamos al final de este seminario, un poco retrasados, o sea, se extendió, y creo que esa es muestra simplemente pues del enorme interés que despertaron nuestros espléndidos panelistas de alto nivel. Un agradecimiento especial a la subsecretaria Marta Delgado, porque como dice Rafael, pues todos sabemos que tiene una agenda extraordinariamente pesada. Tú sabes que yo lo sé, Marta, entonces realmente te lo aprecio muchísimo. Estoy seguro que las y los estudiantes aprendieron más en esta sesión en cualquiera de mis clases, y realmente se los quiero agradecer. Te agradezco, Giancarlo Suma, te agradezco mucho, Walu, te agradezco mucho, Rafael, que nos hayan acompañado. Quiero destacar sobre todo su mensaje de esperanza activa, diría yo, o paciencia, pero involucrándose. Este no es un llamado a no hacer nada, es al contrario, es un llamado a mantenerse profundamente involucrados en el mundo que les toca. Es el mundo que les toca, es lo que hoy se discutió aquí, es el mundo que les toca, el mundo en el que esperemos puedan hacer muchas cosas para mejorarlo en los próximos años. Si se involucran desde hoy, estoy seguro que van a lograr muchas cosas para mejorar nuestro mundo.
Estamos en un momento de cambio, totalmente de cambio, nueva gobernanza internacional. Qué bueno, es un tiempo de grandes retos, de grandes esperanzas y esperemos de grandes logros para todos. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Muchas felicidades a nuestros panelistas por sus espléndidas presentaciones. Les deseamos a todos desde el TEC de Monterrey un buen fin de semana. Síganse cuidando y gracias a todos. Nos veremos en otro seminario próximamente. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador.